Hola, hoy día quiero hablarles de Miss Marvel No Normal, el volumen recopilatorio de los primeros 5 números de este personaje, que cuenta los orígenes de cómo Kamala Khan, una niña musulmana que vive en Norteamérica junto a su familia, se transforma en Miss Marvel. Pero, ¿quién es y por qué hago todo esto? Hace unos días se presentó el casting que había elegido Marvel para darle vida a este personaje, a la niña que iba a interpretar a Kamala Khan en la serie de Disney Plus del mismo nombre. Y a propósito de lo mismo, quisiera que ustedes conocieran un poco la historia y que sepan, a través de una evaluación, no sé, un comentario sobre el cómic, qué tal interesante es o no. A mí me gusta el personaje harto. En ese sentido soy súper subjetivo, pero les voy a contar por qué. Pero para eso primero un poco de historia. La Capitana Marvel que ustedes ven en las películas, interpretado por por Brie Larson, perdón, Carol Danvers, en los cómics inicialmente tenía el nombre de Miss Marvel. Esto, bueno, porque recibe los poderes tal cual como en las películas del Capitán Marvel y decide honrarlo, pero con un uniforme que es bastante diferente, que se parece más al, bueno, a la polera que tiene acá, un traje negro con un rayo en el centro, un antifaz, algo mucho más vieja escuela. Con el paso de los años le cambian el nombre, le cambian el uniforme, etcétera. Entonces queda un poco liberado el título de Miss Marvel, cosa que hace que tenga sentido la incorporación de Kamala. Ella es una niña que nosotros descubrimos en este cómic del 2014, a todo esto, que no es tan viejo. Una niña, como les decía, musulmana, que nada, pues es una adolescente cualquiera, que tiene la particularidad de pertenecer a una religión, y sobre todo que sus papás pertenezcan a una religión que es muy conservadora, muy diferente, esa es la palabra que estoy buscando, que no es normal a propósito del título, a o no común, más que no normal, al común de lo que las personas en el círculo de Kamala conocen. En esa escena que les mostraba, la muestran, no sé, pues, pidiéndole permiso a su papá para salir a carretear, le dice que no, porque esa gente de alcohol y son, no sé, muy herejes y qué sé yo. Entonces hay un choque cultural súper grande que te presenta el personaje, que además está escrito por una musulmana, por una escritora de cómics musulmana, G. Willow Wilson, quien se destaca por ejemplo, escribir a Kamala y hacía muchos otros personajes en Marvel, no solo musulmanes. Entonces, por una parte tenemos a una adolescente que es musulmana y que por lo tanto tiene que tratar de no solo de encajar por ser una adolescente que busca su espacio en el mundo, sino que tratar de encajar sin traicionar aquello que es y que su casa constantemente le recuerda que debe ser. Y que entre medio de todo esto, bueno, accidentes de cómics y termina conociendo o incorporando poderes, teniendo poderes, adquiriendo poderes, mejor dicho, que la transforman en alguien que además de todo lo anterior sigue siendo aún más poco normal o poco común. Em, Sus poderes son muy diferentes a los de la Capitana Marvel. Tiene parte de componente Kree y Skrull y cosas así, pero no nada más, ¿cachai? No son iguales. Esto ocurre también en un contexto donde esta niña es muy fanática de los Vengadores. Aquí vemos algunas escenas que son de un blog que ella tiene, donde escribe fanzines de los Vengadores y los admira de una forma, insisto, muy adolescente, pero muy de la adolescente de esta época. Uno que tiene mucho que ver con el internet, que tiene mucho que ver con la comunicación en masa, con la modelización de ciertos estandartes de ciertos individuos. Entonces, cuando adquiere sus poderes Kamala, por una parte claro, quiere ser como, es el espacio, la instancia para ser como aquella persona que más admira en el mundo, pero por otra parte, también empieza a descubrir que hay cosas que ella no puede ser y no puede hacer, pero que también implican que ella desea irse por otro lado. En definitiva, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que en estos 5 números nosotros vemos el inicio, el puntapié inicial del viaje de esta niña que empieza a vivir su adolescencia en el sentido más pleno de la expresión. Tiene que definirse, tiene que encontrarse, tiene que desmarcarse del resto, tiene que identificarse con otro resto. Y esto lo vive a muchos niveles y en muchos espacios, como les decía, desde lo superheroico, pasando por lo familiar y lo escolar y lo social. Entonces todo esto hacen de por lo menos estos primeros 5 números una aventura bastante rápida y bastante entretenida. Comete los típicos errores de una superheroína joven que está en sus primeros días, pero va aprendiendo y tiene las mejores intenciones, al final es eso. Miss Marvel no normal es una lectura, como les digo, rápida, simple, pero que no por eso menos profunda tampoco. Es, ¿cachai? Una cuestión que te resignifique la vida, pero te pone ciertas teclas como ciertos componentes particulares, los juntas para contarte una historia, insisto, interesante. Los dibujos yo diría que no me gustaban tanto al principio, ahora que los he estado repasando para hacer esto, les he agarrado más cariño, diría yo,
Son espectaculares, pero logran darle una identidad a la historia, a la narración. Lo mismo y sobre todo con los colores. Si se fijan, los colores son bastante tenues, como que no son tan comunes, tan brillantes. Por lo tanto, logran contarte una historia de una persona normal, de una ciudadana de la calle, que está viviendo sí con cosas que son mucho más allá y que son extraordinarias. Entonces el conjunto total de Miss Marvel No Normal yo creo que es satisfactorio, que es interesante, que es entretenido. Y que sobre todo es para quienes les gusta este tipo de narraciones también. Es una historia de adolescentes, de una niña adolescente, no del adolescente enamorado ni nada, sino que del adolescente, perdón, que se busca a sí mismo y que sufre en ese camino de encontrarse a sí mismo. Entonces, esa es la lectura que les trae, esa es la lectura que van a encontrar si es que le dan una oportunidad. Yo he leído el personaje en otros cómics de Miles Morales, sobre todo de Spider-Man, y es igual de entretenido y es igual de interesante. Creo que la serie puede salir bastante bien, pero eso será tema para otro momento. Así que eso, Miss Marvel No Normal, un cómic que es entretenido, que es rápido y que puede servirles para darle una oportunidad a una nueva heroína que probablemente se tome los próximos años del universo cinematográfico de Marvel.